La Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM, a través del Instituto de Estudios Sociohistóricos, junto a la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Católica Argentina, organizaron las quintas jornadas de catolicismo y sociedad de masas en América Latina del siglo XX. El principal objetivo de la actividad es consolidar el espacio de intercambio académico que se constituyó desde la primera edición del evento en 2008 entre investigadores, becarios y estudiantes del ámbito nacional interesados en indagar el papel del catolicismo en la historia argentina del siglo XX. Una de las cosas para mí más importantes es tratar de entender que el catolicismo es un mundo muy heterogéneo. Una vez se tiende a pensar el catolicismo y la iglesia como si fueran algo donde funciona una organización vertical, monolítica, y en realidad es más bien una constelación de actores distintos que disputan también qué es lo católico. Ahí tenés desde el episcopado, la conferencia episcopal, el propio papa, la curia romana, las organizaciones católicas, los teólogos, es decir, un universo muy heterogéneo de gente que disputa qué es el catolicismo. Entonces, bueno, entender esas disputas es un insumo fundamental para poder reconstruir una historia argentina más compleja. A la medida que la iglesia es un actor importante, que influye, que participa activamente de la vida social, cultural y política, es importante darle un lugar de peso. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Para entender, digamos, el derrotero de la historia de la Iglesia en Argentina y sobre todo la influencia que tiene, digamos, en el terreno político, en el ámbito político y partidario, la relación y la historia de la relación de la Iglesia y el peronismo es clave, ¿no? Digamos, por eso también es un tema que es central de la historiografía y que tiene que ver también con la propia tradición del rol que tuvo la Iglesia Católica y cómo se conformó en un actor de peso, digamos, en el espacio público, pero también con gran influencia en el espacio político. Es algo que estas jornadas también lo abordan claro que de hecho fue una influencia que fue cambiando, ¿no? Que fue teniendo distintos matices, momentos mayores de mayor influencia como fueron, o quizá cómo va cambiando la dinámica política con los golpes de Estado. Es decir, la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX es compleja y el rol de la Iglesia también lo es, digamos. Lo que uno llama secularización, los procesos de secularización que caracterizan a las democracias modernas, lo que quieren decir es que la comunidad política, es decir, la idea de ciudadanía, se separa de la idea de una identidad religiosa. Es decir, en la sociedad de antiguo régimen, una comunidad política coincide con una comunidad religiosa. Entonces, digo, ser argentino implicaría ser católico. Bueno, en una sociedad secularizada eso se rompe. Y si se rompe eso, también se rompe la idea de que la ley tiene que coincidir con la ley moral religiosa, es decir, que el pecado es al mismo tiempo un delito jurídico, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que esas dos cosas se rompen con las democracias modernas, en realidad lo que hay que defender es la posibilidad de legislar con independencia de las creencias religiosas. En este sentido, el debate sobre el aborto implica una legislación política que no tiene que coincidir con la moral religiosa. De hecho, podría haber católicos que dijeran, bueno, yo estoy de acuerdo con una ley moral como católico, pero estoy de acuerdo con que el Estado legisle en otra dirección, porque son dos planos diferentes. Es decir, eso es lo que todavía queda en algunos sectores católicos, el remanente de un modelo de cristiandad. Es decir, el intento de que la ley jurídica vuelva a coincidir con la ley moral. Es decir, no entender la diferenciación de planos que implica un Estado moderno. La Iglesia inevitablemente, y más allá de que siempre trate de preservar su imagen, necesita adaptarse a los cambios sociales. Entonces, el discurso hoy es un poco menos de barricada que hace 20 años, diría. Las transformaciones sociales, las transformaciones políticas, la necesidad de la Iglesia de reacomodarse en un contexto más plural, de una sociedad que, más allá de que puede estar a favor o en contra del aborto, tampoco tolera que se le estén indicando autoritariamente determinadas prácticas cuestiones morales que antes por ahí la sociedad podía ser un poco más receptiva, no sé, no es tan sencilla la cosa, pero sí que la Iglesia inevitablemente, y más allá de que siempre trate de preservar su imagen, necesita adaptarse a los cambios sociales. Cuando uno habla de Iglesia, instintivamente tiende a pensar en los obispos, en el clero,
en el Papa, ¿no? Y el mundo católico es mucho más amplio, es decir, incluye un montón de organizaciones, un montón de gente de diferente tipo, que no son ni clérigos ni forman parte del papado. Y la idea de hablar de católicos también tiene que ver con conectar, digamos, con pensar el catolicismo como un movimiento social también, que hay que estudiar con las mismas herramientas que uno estudia cualquier otro fenómeno social. Es decir, la religión católica no es otra cosa que un fenómeno sociocultural, y hay que estudiarlo con esas herramientas más allá de las creencias religiosas o los presupuestos religiosos que cada uno tenga.